Muy buen día, les saluda un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, integrado por José Zúñiga Cano, Guido Peñalosa y mi persona Elian Cárdenas Dávila. El día de hoy vamos a exponer sobre la materia de ecuaciones diferenciales de ordinarios, específicamente sobre la aplicación de ecuaciones diferenciales de ordinarios homogéneas en trayectorias isogonales y trayectorias ortogonales. Para poder explicar sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas en los tipos de trayectorias ya mencionadas, es necesario dar una breve definición sobre lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden que se puede llevar a escribir de la forma de y a de x igual a f de y sobre x se denomina una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Todo esto se lleva a cabo mediante un procedimiento algebraico. Luego de dar una breve explicación sobre lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas, procederemos a introducirnos a lo que son las trayectorias isogonales y ortogonales. Sin antes destacar un concepto muy importante en este capítulo, que es el ángulo entre curvas, donde la definición dice que si dos curvas representadas por las funciones f y g se cortan en un punto dentro de su dominio, el ángulo entre las curvas es el ángulo que forman las rectas tangentes a f y g en el punto P de intersección. Como podemos ver en este gráfico, la función f de color azul se intersecta con la función g de color rojo en un punto denominado P. Esta intersección de curvas forma un ángulo entre curvas, que es el ángulo que forman las rectas tangentes, en este caso de color verde, y es el ángulo gamma. Luego de dar una breve explicación sobre lo que es el ángulo entre curvas, procederemos a enfocarnos sobre las trayectorias isogonales y ortogonales. Comenzaremos hablando sobre las trayectorias isogonales, dando una definición que dice que, dada una familia de curvas f de x y c igual a 0, existe otra familia g de x y c igual a 0, que corta la familia de la función f, en este caso de color morado, bajo un mismo ángulo denominado gamma. Ángulo entre curvas denominado anteriormente y explicado. A la familia de la función g se le conoce como la familia de trayectorias isogonales de f, y donde g de x y c igual a 0 es solución de la ecuación diferencial propuesta, dándonos como resultado esta expresión encerrada en un recuadro blanco, donde posteriormente indicaremos de dónde sale y demostraremos su origen. Cabe recalcar que g, de color rojo en este caso, es una curva desconocida que vamos a querer encontrar su expresión de ecuación diferencial, donde dicha expresión debe relacionarse directamente con la función f, tal que g intersecta f en cierto ángulo. Dicho ángulo, que en este caso es gamma. Bueno, luego de definir y analizar las trayectorias isogonales y su comportamiento, su definición, nos podemos dar cuenta que existe un método para resolver el ejercicio planteado y encontrar en este caso la función g relacionada directamente con la función f y el ángulo ya planteado anteriormente, en este caso gamma. Dicho método es el que se encuentra aquí en este recuadro blanco, donde este método deriva de la función tangente de la suma o diferencia de ángulos. Para que se pueda entender mejor, nos iremos al siguiente gráfico y definiremos los elementos de este gráfico. Podemos observar que las tangentes del punto de intersección de estas dos funciones forman un triángulo con la horizontal, donde hemos denominado beta al ángulo entre la recta tangente de la función g, y alfa, el ángulo entre la recta tangente de la función f y la horizontal.
Luego de definir los elementos presentes en este gráfico y denominar sus ángulos correspondientes entre las tangentes de las funciones y la horizontal, procedemos a realizar el cálculo mediante las propiedades de ángulos de los triángulos, que nos dice que la suma de todos los ángulos internos del triángulo nos debe dar igual a 180. En este caso beta más gamma más este ángulo pequeño de aquí, que es 180 menos alfa, tiene que dar igual a 180. Resolvemos como una ecuación básica de álgebra y logramos dejar todo en función de gamma, donde gamma es igual a alfa menos beta. Cabe recalcar que estamos estudiando respecto al ángulo gamma, ya que este ángulo es el más importante aquí, ya que de este ángulo depende con qué tipo de trayectoria nos estamos encontrando, dependiendo del problema que nos planteen. Ahora que vamos a trabajar con gamma despejado, vamos a aplicar ahora lo que es la tangente. En este caso voy a aplicar la tangente porque después de esto voy a relacionar la tangente con la derivada de cada función, es decir, mediante la definición de lo que sería la pendiente. Es por esto que aplicamos el principio o la función de la tangente en este caso. Entonces aplicamos la tangente en ambos lados, donde tangente de gamma va a ser igual a tangente de alfa menos beta. Entonces vamos a desarrollar más esta expresión, donde mediante las propiedades de las funciones trigonométricas podemos seguir desarrollando esta expresión, dado que tangente de gamma va a ser igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Ahora nos toca hacer la respectiva relación de la pendiente de f, en este caso su derivada, con la tangente del ángulo respecto a la horizontal, es decir, alfa, y la derivada de g con la tangente de su ángulo respecto al horizontal, es decir, en este caso, beta. Pues ahora vamos a proceder a reemplazar las funciones relacionadas con la tangente, las derivadas en este caso, donde tangente de gamma va a ser igual a tangente de alfa, que ahora es f', menos tangente de beta, que ahora es g', sobre 1 más f' por g'. Y de esta forma nos vamos acercando al método principal que habíamos establecido anteriormente. Luego haremos un último arreglo, dado que la función g es la curva desconocida, y donde esta va a ser la incógnita que vamos a resolver en la ecuación diferencial. Entonces la curva g va a ser igual a y, donde si derivo g, voy a tener g' igual a y', donde luego puedo reemplazar y expresar g' con y'. Y de esta manera ya hemos reemplazado en nuestra ecuación anterior que teníamos g' por y'. Y de esta forma, al ocupar esta nueva expresión encontrada que relaciona la curva conocida f con la curva desconocida g, ya voy a poder resolver esta ecuación para y' y poder hallar la solución, y que va a representar a la curva que quiero conocer. Por esa razón el cambio de g por y, donde finalmente como resultado tengo una expresión que es una trayectoria isogonal que intersecta una curva conocida en cierto ángulo gamma. Y así claramente hemos llegado a la conclusión sobre la demostración de este método, ya que son ecuaciones equivalentes f' de x menos y' sobre 1 más f' de x y' a la ecuación que hemos sacado mediante un proceso muy detallado, donde gracias a esta expresión podremos resolver ejercicios que posteriormente nos plantearemos
para una mejor comprensión sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales homogéneas en las trayectorias isogonales y ortogonales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las trayectorias ortogonales. Es un tema mucho más simple, ya que las trayectorias ortogonales no son más que un caso particular, donde el ángulo entre curvas es igual a 90. En este caso, gamma, vamos a usar el mismo gráfico que usamos anteriormente, ya que no tiene gamma un valor establecido en el gráfico. Sin embargo, ahora en trayectorias ortogonales, gamma debe ser obligatoriamente 90 grados. En este caso, a la función g se le llama la familia de trayectorias ortogonales de f, o de la familia de f. En este caso, g es solución de la ecuación diferencial, donde en este caso también en las trayectorias ortogonales existe un método para resolver un ejercicio planteado donde el ángulo entre curvas sea igual a 90, es decir, que gamma sea igual a 90. Donde al igual que con las trayectorias isogonales, demostraremos este método mediante un proceso. Obviamente nos apoyaremos en la expresión anteriormente ya despejada, anteriormente ya analizada sobre las trayectorias isogonales. Bueno, como ya habíamos dicho que nos vamos a apoyar en la expresión ya despejada y analizada anteriormente en trayectorias isogonales, nos vamos a fijar en esta expresión y lo vamos a relacionar con la expresión ya obtenida anteriormente. Entonces, como sabemos que gamma debe ser igual a 90 grados, ya que las curvas se intersectan en 90 grados, reemplazamos tangente de 90 grados en la ecuación principal. Pero lamentablemente, tangente de 90 grados tiende al infinito, razón por la cual en este caso utilizaremos la cotangente con el fin de demostrar este método, donde usamos la cotangente, ya que esta es igual a 1 sobre infinito y esta tiende a 0, donde el 0 ya es un número que podemos utilizar, a diferencia del infinito que no podemos trabajar con esa expresión. Anteriormente yo había dicho que nos fijemos en esta expresión del lado izquierdo y en la expresión de acá arriba en nuestra expresión inicial. Volvemos a escribir esa expresión inicial, pero con la diferencia de que lo vamos a invertir. Vamos a invertir esa ecuación. El momento en que yo ya invierto la ecuación, me queda 1 sobre tangente de gamma, que va a ser igual a cotangente de gamma, y esto a su vez también invierte el lado derecho de la ecuación principal, por lo que queda cotangente de gamma va a ser igual a 1 más f' por y' sobre f' menos y'. Entonces, como en las trayectorias ortogonales el ángulo entre curvas, en este caso gamma, tiene que ser obligatoriamente 90 grados, yo reemplazo gamma en mi expresión anterior acá y me queda que la cotangente de 90 va a ser igual a 1 más f' por y' sobre f' menos y'. Entonces procedemos a resolver esta ecuación que nos da la cotangente de 90, 0, en donde el denominador del miembro de la derecha puede pasar multiplicando al miembro de la izquierda, donde se hará 0. Y mediante un simple despejo de y', nos queda resuelta esta demostración, donde esta expresión es equivalente a la expresión principal dada. De esta forma obtenemos como resultado una curva ortogonal a f con la que trabajaremos en los siguientes ejemplos
que se van a mostrar a continuación. A ver, después de la explicación de mi compañero, vamos a resolver un ejercicio de trayectorias ortogonales para que quede más claro el tema. El ejercicio dice: encuentre las trayectorias ortogonales de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cx. Como primer paso, vamos a derivar implícitamente con respecto a x esta ecuación. Después de derivar, tenemos que 2x más 2y por la derivada de y de x es igual a c, a la constante c. Después de este paso tenemos que despejar el de y al de x, pero dejar solo expresado en términos de x y y. Así que tenemos que despejar c. Por lógica podemos despejar c acá en la ecuación principal y decimos que c es igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre x. Entonces despejamos de y a de x y reemplazamos c por dicha expresión. Y decimos que 2y por dy a dx es igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre x menos 2x que pasa restando. Después despejamos de y a dx. De y a dx es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre x 2y. Este 2y que estaba multiplicando pasó dividiendo. Finalmente tenemos que dy a dx es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2xy. Después de hallar el dy a dx de la ecuación dada, vamos a recordar la teoría de trayectorias ortogonales, que nos decía que para poder hallar las curvas o familia de curvas de trayectorias ortogonales de otra curva, se tenía que cumplir esto, que f' de x, en este caso va a ser esta dy a dx, por y', que va a ser la g' de x, y, c que vamos a hallar, tiene que ser igual a menos 1. Esto recordemos que es la teoría de ortogonalidad de las pendientes. Entonces reemplazamos este dy a dx por el f' de x y decimos que y al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2xy por y' es igual a menos 1. Despejamos y' y tenemos que y' es igual a menos 1 sobre y al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2xy. Hacemos la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios y tenemos que y' es igual a menos 2xy sobre y al cuadrado menos x al cuadrado. Y para eliminar este menos, simplemente le aplicamos en el denominador y decimos que y' es igual a 2xy sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora que ya tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden, para poder aplicar la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas, tenemos que demostrar que esta ecuación diferencial es homogénea. ¿Cómo demostramos? Recordemos que la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas nos dicen que una ecuación diferencial ordinaria es homogénea si se cumple que y' es igual a una función de y sobre x o y' es igual a una función de x sobre y. En este caso, a nuestra y' vamos a dividirle en el numerador y en el denominador para x al cuadrado. De esta manera se elimina este x y se elimina el exponente. Acá abajo igual le aplicamos la división sobre x al cuadrado. Esto nos va a dar 1 y esto nos va a dar menos y al cuadrado sobre x al cuadrado. Finalmente, despejando, tenemos que y' es igual a 2 por y sobre x sobre 1 menos y sobre x al cuadrado. Claramente podemos ver que y' es una función de y sobre x. Por ende, cumple con la teoría de ecuaciones diferenciales homogéneas, por ende es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea. Para demostrar que esta ecuación diferencial es homogénea, podemos aplicar el algoritmo de solución para las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, como primer paso, tenemos que despejar el y' y demostrar obviamente que es homogénea. Este paso ya lo hicimos, así que vamos al segundo paso, que es reemplazar z igual a y sobre x o z igual a x sobre y. Entonces vamos a hacer el cambio de variable.
En este caso vamos a decir que z es igual a y sobre x. Entonces, despejando y, tenemos que y es igual a z por x, y derivando tenemos que y' es igual a z' por x más z, aplicando la regla de la cadena. Ahora pasamos al tercer paso, que es sustituir z en la ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial es y' igual a 2 por y sobre x sobre 1 menos y sobre x al cuadrado. Sustituyendo y', tenemos que z'x más z es igual a 2 por, en este caso z, porque z es igual a y sobre x, sobre 1 menos z al cuadrado. Como dijimos anteriormente, z es igual a y sobre x, así que reemplazamos. Ahora vamos a tratar de dejar la ecuación homogénea como una ecuación diferencial separable. ¿Cómo es una ecuación diferencial separable? Con los términos de una variable de un lado de la ecuación y los términos de la otra variable del otro lado de la ecuación para poder integrar. Entonces, con operaciones algebraicas realizamos los despejes. Z' de x es igual a 2z menos z por 1 menos z al cuadrado sobre 1 menos z al cuadrado. Aquí lo que hicimos es simplemente pasar restando este z, y por ende en el siguiente paso despejamos x es igual a 2z menos z más z al cubo. Resolvimos esta operación sobre 1 menos z al cuadrado por z', que pasó dividiendo. Ahora x es igual a z por z al cuadrado más 1. Aquí simplemente resolvimos esta operación, que 2z menos z es igual a z, y tenemos que z más z al cubo en el numerador. Por ende sacamos el factor común z y lo multiplicamos por z al cuadrado más 1 sobre 1 menos z al cuadrado por z'. Ahora, para facilitar los cálculos, hicimos la inversa y tenemos al z' en el numerador, que es lo que queríamos, y tenemos que 1 menos z al cuadrado por z' sobre z por z al cuadrado más 1 es igual a 1 sobre x. Después de dejar expresada la ecuación como una ecuación diferencial ordinaria separable de esta manera, el siguiente paso es resolver la ecuación diferencial separable. ¿Cómo resolvemos? Aplicamos integral con respecto a x en ambos lados. Listo, nos podemos dar cuenta por un simple cambio que z' es igual a dz sobre dx, por lo tanto z' por dx es igual a dz. Aquí tenemos z' por dx, reemplazamos por dz, el resto es lo mismo. Ahora podemos integrar fácilmente esto con respecto a z y esto con respecto a x. Bueno, para facilitar los cálculos, dividimos este término en fracciones parciales y nos queda la integral de 1 sobre z menos 2z sobre 1 más z al cuadrado de z es igual a dx sobre dx. Aplicando propiedades de las integrales, podemos decir que la integral de dz sobre z menos la integral de 2z sobre 1 más z al cuadrado por dz es igual a la integral de dx sobre x. En este caso procedemos a hacer un cambio de variable para poder resolver, y decimos que u es igual a 1 más z al cuadrado y du es igual a 2z por dz. Entonces nos queda que la integral de dz sobre z menos la integral de du sobre u es igual a la integral de dx sobre x. Resolvemos las integrales y nos queda que el logaritmo natural de z menos el logaritmo natural de u más el logaritmo natural de c1, que en este caso le pusimos de este lado por conveniencia para la futura resolución, es igual al logaritmo natural de x. Logaritmo natural de z menos logaritmo natural, en este caso reemplazamos u,
que es 1 más z al cuadrado, menos logaritmo natural de 1 más z al cuadrado más logaritmo natural de C1, de nuestra constante, es igual al logaritmo natural de x. Aplicando propiedades de logaritmos, decimos que logaritmo natural de C1 por Z, porque están sumando, podemos ingresar dentro del logaritmo multiplicando sobre lo que se resta, menos logaritmo de 1 más z al cuadrado, entonces 1 más z al cuadrado pasa al denominador, dividiendo, es igual al logaritmo de x. Como siguiente paso, tenemos que restituir la variable z por y sobre x. Entonces teníamos que el logaritmo de c1 por z sobre 1 más z al cuadrado es igual al logaritmo natural de x. Ahora reemplazamos logaritmo natural de c1 por y sobre x sobre 1 más y sobre x al cuadrado es igual al logaritmo natural de x. Hacemos las operaciones respectivas y tenemos que logaritmo natural de c1 por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado es igual al logaritmo natural de x. Aquí que hicimos simplemente sacamos el denominador x al cuadrado, dividimos para 1, multiplicamos por 1 y nos queda este término. Ahora hacemos la multiplicación de extremos con extremos, medios con medios y nos queda logaritmo natural de c1 y al cuadrado sobre x por x al cuadrado más y al cuadrado es igual al logaritmo natural de x. Como estos logaritmos son iguales, por ende lo que está dentro de los logaritmos también debe ser igual. Entonces decimos que c1 sobre y por x al cuadrado sobre x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Aquí ¿qué hicimos? Simplemente este x pasamos dividiendo y este x que teníamos aquí se convirtió en x al cuadrado. Podemos simplificar este x al cuadrado con este x al cuadrado y nos queda que y sobre x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 sobre c1. c1 pasó dividiendo. Y para poder tener a c1 como numerador simplemente hicimos la inversa y tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado sobre y es igual a c1. Esta es la solución general de manera implícita de la ecuación diferencial x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cx y también, no de esta ecuación sino de la ecuación y' es igual a 2y sobre x sobre 1 menos y sobre x al cuadrado y también esta familia de curvas son las trayectorias ortogonales a esta ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cx. Bueno, este es un ejemplo de trayectorias ortogonales y su aplicación a las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a revisar lo que es un ejemplo de trayectorias isogonales, ayudándonos de la expresión que ya definimos y demostramos anteriormente. El ejemplo dice lo siguiente: determinar la curva que pasa por un medio o 3 medios y corta a cada miembro de la familia x cuadrado más y cuadrado igual a c, formando un ángulo de 60 grados. Bueno, como ya dije, procedemos ayudándonos de la expresión que ya definimos anteriormente, sabiendo ya que el ejercicio nos brinda la información de gamma igual a 60 grados. Entonces procedemos a obtener la tangente de 60 grados es raíz de 3 y sabiendo también que podemos obtener f' de xy derivando la ecuación que nos da el ejercicio. Bueno, ahora la ecuación que nos brinda el ejercicio es x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. Derivamos esta ecuación con respecto a x y obtenemos 2x más 2y diferencial de y respecto de x igual a 0. Despejamos el diferencial de y respecto de x y obtenemos menos yx sobre y, que es básicamente el f' de xy que teníamos en la expresión que vimos anteriormente. Entonces procedemos ahora a reemplazar en la expresión que teníamos y obtenemos el raíz de 3 igual a menos x sobre y menos y
sobre 1 más menos x sobre y por y'. Obteniendo todos los valores reemplazados en la expresión que obtuvimos, el objetivo es ahora despejar y' para obtener la ecuación diferencial. Siguiendo pasos de álgebra básica, llegamos a la expresión de la ecuación diferencial y' igual a x más raíz de 3y sobre raíz de 3x menos y. Bueno, una vez que tenemos despejada y', procedemos a dejarla en la forma de las ecuaciones diferenciales homogéneas, y' igual a f de y sobre x. Entonces ahora aplicamos álgebra y sacamos el factor común x, el cual se simplifica, en el numerador y en el denominador se simplifica, y obtenemos la siguiente expresión, la cual nos permitirá aplicar el algoritmo para resolver ecuaciones diferenciales ya antes estudiado. Bueno, aplicando ahora el algoritmo de solución, tenemos que z es igual a y sobre x. Entonces despejamos y queda y igual a zx, derivamos y tenemos y' igual a z' por x más z. Esta expresión de y' la reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y nos obtenemos lo siguiente: z'x más z es igual a 1 más raíz de 3z sobre raíz de 3 menos z. Ahora procedemos a dejar al lado izquierdo de la ecuación todos los variables que tengan z y al lado derecho las variables que tengan x, obteniendo lo siguiente: raíz de 3 menos z por z' sobre 1 más z al cuadrado es igual a 1 sobre x. El siguiente paso del algoritmo nos dice que tenemos que sacar la integral de cada lado para obtener la solución general. Bueno, ahora, teniendo las integrales, el algoritmo nos indica que tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho tenemos que hacerle por un diferencial de x. Y aquí tenemos un diferencial de z por simple explicación que z' es igual a diferencial de z sobre diferencial de x. Despejo diferencial de z, que es z' por diferencial de x, que es lo que teníamos en la expresión anteriormente. Por eso, para facilidad de la integral, el diferencial de z. Procedemos a resolver la integral y aplicando propiedades de las integrales obtenemos lo siguiente: raíz de 3 tangente inversa de z menos 1/2 del logaritmo de 1 más z al cuadrado es igual al logaritmo de x más c. Bueno, en expresión ahora, aplicando leyes de los logaritmos, intentamos reducir un poco más y tenemos que 1/2 puede pasar como un radical. Tenemos la siguiente expresión. Ahora el algoritmo nos dice que regresemos a las variables originales, es decir, volver al y sobre x, que era igual a z. Entonces obtenemos lo siguiente, reemplazando y haciendo álgebra. Ahora, para reducir más la solución general de la ecuación diferencial, aplicamos leyes de los logaritmos para eliminar este logaritmo de x con el logaritmo de x de acá, y obtenemos la expresión raíz de 3 tangente inversa de y sobre x menos logaritmo de raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado igual a c, que esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Bueno, teniendo ya la solución general de forma implícita de la ecuación diferencial que expresa las curvas que forman un ángulo de 60 grados con la ecuación que nos dio el problema, ahora para encontrar una solución particular a la del problema que nos decía que busquemos la curva en el punto con x 1/2 y y 3/2, simplemente reemplazamos en la solución general para encontrar la variable c, la constante, y esta sería entonces la curva que nos pide el problema, que forma un ángulo de 60 grados con x al cuadrado más y cuadrado igual a c.